respuesta, ¿sí? Sí, Muy bien. Sí, de Entonces, acuerdo. pues bienvenidos a esta pues charla que tenía muchas ganas de hacerla desde cuando con el maestro Navarro sobre gastronomía y quería pues incluir un tema que a mí me apasiona muchísimo. Yo estudié gastronomía un día que me peleé con mi novio, el diseño gráfico, porque soy de primera formación diseñadora. Y me di cuenta que, bueno, me gusta mucho cocinar, pero me gustaba más investigar y conocer la historia de los ingredientes, los procesos, de dónde provenían. Y hay una rama específica de la historia, que es la historiografía de la comida, ¿no? Donde se dedican a investigar los orígenes y la evolución, pues, de los alimentos que comemos de manera cotidiana y otros que reservamos para celebraciones o algunos momentos especiales. Particularmente, a mí me interesa muchísimo la gastronomía novohispana porque es un periodo de la historia complejo en cuanto a su conformación sociocultural, pero también muy interesante de cómo se da esta inserción de nuevos procesos, sabores, ingredientes a la cultura gastronómica de la Nueva España, sin llegar a un proceso de transculturización. Eso es muy importante porque realmente lo que se podría denominar cocina prehispánica se mantiene muy apegado a sus orígenes, a sus versiones originales, porque no fue como de interés para los españoles. Entonces, realmente retoman algunos ingredientes, cosas muy comunes, muy de la cotidianidad, y eso permite de alguna manera que la cocina prehispánica tenga un bajo perfil y permanezca casi virgen hasta nuestros días, ¿no? Pero después de la conquista, se da un periodo bien importante que es esta etapa novohispana de la que vamos a hablar hoy. Y tengo una frase que me encanta que dice, con la que les quiero dar la bienvenida, y dice, sigue siempre a tu corazón, te llevará a donde hay buena comida. Y yo siento que sí es cierto, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas con cariño, con una buena voluntad, como es el acto de cocinar o de comer, siempre te lleva a algo rico. Escuchamos muchos términos respecto a este periodo de la historia y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de colonia, de virreinato, de Nueva España, de época novohispana, nos estamos refiriendo a 3 siglos en específico. Entonces, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, hasta una parte del siglo XVIII y nos estamos refiriendo a lo mismo, dependiendo el contexto en el que usemos los términos. Eso es muy importante. Cuando hablamos de época novohispana, que viene de Nueva España, la nueva hispanidad, este mestizaje, hablamos de cuestiones socioculturales, la cultura, los ritos, las fiestas, la comida, la vestimenta, más allá del carácter religioso, político, de una estructura política dentro de este virreinato. Entonces, habla de cómo se da esta nueva conformación y esta nueva integración social y entonces vamos a tener claro que abarca todos los aspectos que rondan la vida tanto cotidiana como cultural de una sociedad. Algo que hay que tener en cuenta de esta época es que se está empezando a construir de una manera muy barroca una nueva identidad sociocultural. Si ustedes han tenido contacto con esta serie de las castas, que aparte no hay una versión, eso es muy importante. Hay muchas versiones de la serie de castas en la Nueva España. Hay versiones venezolanas, colombianas, mexicanas de estos cuadros que tratan de plasmar este mestizaje, pues nos damos cuenta que había unas mezclas raciales inverosímiles, ¿no? Que aparte recibían unos nombres que ahora nos pueden resultar hasta un poco hilarante. Pero esta mezcla racial
impacta y se extiende a las costumbres y las culturas. Es decir, lo que aportaba cada una de estas personas que participaba de esta mezcla racial, hacía que se generaran o nacieran nuevas costumbres, nuevos platillos, hasta nuevas formas de vestir que eran como muy específicas de cada casta. Y entonces se empieza a construir de una manera muy barroca, muy ecléctica, esta identidad sociocultural. Por ejemplo, esta serie de las castas es mexicana. Aparte, los nombres corresponden mucho a la región. Si ustedes se documentan o consultan la serie de las castas de Colombia, van a ver que algunos nombres coinciden con la serie de las castas mexicanas y otros pues cambian. Pero se empieza a construir esta nueva sociedad que tiene que ver igual con artes, con oficios, con el rol social que tiene cada una de estas personas. Y es muy importante tener el contexto histórico de este periodo novohispano y esta mezcla de razas para tener en cuenta, bueno, pues entonces cómo impacta en sus costumbres gastronómicas o en sus costumbres alimentarias, porque no es lo mismo las costumbres alimentarias que las costumbres gastronómicas. Esta mezcla se empieza a manifestar en fiestas, ritos, costumbres, que como les decía, van desde la vestimenta hasta, bueno, nuestro tema que es la gloriosa comida, ¿no? Y tiene que ver, en cuestión de ritos y fiestas, sí podemos ver un proceso de transculturización. Eso es muy importante. ¿Qué es la transculturización? Cuando dos culturas distintas tienen contacto y empiezan a hacer una mezcolanza de sus tradiciones, sus ritos, sus creencias. Un gran ejemplo de la transculturización es el Día de Muertos, donde elementos prehispánicos se funden con elementos españoles y dan como consecuencia la ofrenda de Día de Muertos. Pero, por ejemplo, el Día de Muertos tiene un segundo periodo de transculturización donde actualmente podemos ver ofrendas de Día de Muertos donde hay vampiros y fantasmitas, ¿no? Entonces hay una transculturización entre la cultura norteamericana y la nuestra. No es malo, es a veces hasta una evolución natural. Pero en este periodo novohispano, sobre todo en cuestión de fiestas, vestimentas, costumbres y creencias, sí se da este periodo de transculturización. Lo interesante es que no toca la comida. ¿Por qué? Porque los españoles realmente no lograron aceptar o asimilar muchos de los elementos gastronómicos que provienen de la gastronomía prehispánica. O sea, de pronto llegaron y vean que aquí consumíamos ciertos mamíferos, reptiles, flores, plantas, ¿sabes? Que ellos dijeron, híjole, gracias, pero no gracias, ¿verdad? No, como que no me suena. Y se quedan con los elementos más convencionales, como son el frijol, el maíz, el chile y algunos otros que vamos a ver durante esta conversación. Hay otro aspecto que impacta muchísimo en la gastronomía novohispana y es la cuestión de la versatilidad geográfica. Se dan cuenta de la riqueza del territorio y la diversidad geográfica que ofrece. Entonces, esta diversidad geográfica no solo impacta en, en lo que es la comida, sino, por ejemplo, también en las artes, los oficios, las costumbres que se van dando de una sociedad a otra. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo aquí es una de las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro. Eh, los asentamientos, la geografía, el tipo de sociedad, hacía que se desarrollaran cierto tipo de artes y oficios, pero también el cultivo de ciertos alimentos, ¿no? Y eso va regionalizando, que el tema regionalizar o el término regionalizar en la comida es muy importante, porque es el que hace que haya varias versiones de un mismo platillo. Por ejemplo, si ustedes escuchan de las enchiladas, tenemos las enchiladas mineras, las enchiladas michoacanas, las enchiladas potosinas. Y si les dejo de tarea hacer una lista de todas las enchiladas que ustedes conocen, les aseguro que juntan más de 10.
Pero el punto es que eso es una regionalización, es el mismo platillo en la versión de cada geografía. ¿Con qué? Pues con los ingredientes que tienen a la mano. Aquí, muchos de ustedes han estado aquí con el maestro Navarro en el exconvento de Huejotzingo, y lo que se dan cuenta es que no tenemos una carestía. O sea, lo primero que asombra a los españoles cuando llegan es que se dan cuenta que no hay un problema estacional en cuanto a la alimentación, que ellos sí tienen una cultura de alimentación estacional. Ahorita les voy a contar un poquito lo que es eso. ¿Por qué? Porque el clima es tan bueno, la tierra es tan buena, las condiciones de cultivo son tan buenas, que de eso podríamos hablar otro día. Tiene que ver también con un sistema súper sustentable que tenían las sociedades mesoamericanas en cuestión del trabajo y procesamiento de los alimentos. Pero se dan cuenta que no hay carestía, o sea, todo el tiempo hay algo que comer y a vastedad, y es el cuerno de la abundancia. Y entonces ellos vienen de una alimentación estacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros también tenemos una cultura estacional de la alimentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en primavera, en verano? Pues todo lo tienes fresco y comes los alimentos muy pocos procesados. Te haces una ensaladita, alimentos o platillos muy frescos porque no necesitan un alto procesamiento, porque todo lo tienes a la mano. Caso contrario, en otoño-invierno, que empieza a haber cierta carestía de ciertos alimentos, tienen que ser más procesados, como hidratarlos, reprocesarlos para que puedan ser consumidos. Tiene que ver también mucho con la industria. Lo que están viendo ahí es un ex ingenio azucarero en el estado de Morelos. Y les digo, se dan cuenta que hay una vastedad de ingredientes todo el tiempo. Y eso rompe su paradigma en cuestión de alimentación estacional. Y entonces es algo que les gusta mucho, así como rechazaron de entrada muchos ingredientes o alimentos prehispánicos por su grado exótico. Esta cuestión de tener todo a la mano les resulta pues altamente deseable y aceptable. Porque les decía, ellos vienen de esta cultura alimentaria estacional, y lo chistoso, algo que a mí me llama mucho la atención, es cómo la comida de pobres después se convierte en platos sofisticados de los restaurantes. Eh, Tengo un ejemplo, como el que les decía de las enchiladas, y a mí me gusta llamar a este ejemplo, dígame pues, ¿qué es y para qué sirve? Lo que están viendo en la primera imagen es un tipo de empanada que se llama salteña boliviana. Todos estos tres elementos que vamos a ver en esta diapositiva tienen un origen novohispano. El segundo que están viendo, y ahí nos vamos a poner todos de pie, son los elegantes pastes hidalguenses. Y después tenemos las empanadas gauchas. ¿Qué tienen en común? Son medios de contención de alimento. Es decir, realmente la empanada existe porque necesitaban una manera fácil de transportar su elemento. Y tiene que ver con artes y oficios donde no era fácil transportar su comida de alguna otra manera. Es decir, la tenían que envolver en algo que absorbiera los jugos, que le hiciera altamente transportable. Técnicamente, la masa de la empanada es un envase y el interior, el contenido, es el alimento en sí. ¿Y cuáles son las diferencias significativas que podemos ver en estas tres versiones de empanada? El repulgue. Por ejemplo, si ven la salteña boliviana, el repulgue se hace por arriba como una especie de zipper. En el paste se hace un trenzado lateral, y en la empanada gaucha se hace un aplastado de la orilla, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho de las técnicas culinarias. Por supuesto, va a haber diferencias significativas en cuestiones de tanto de masa como de rellenos, porque después pues se da una diversificación del alimento. Pero lo que tienen en común las tres es que empiezan con una mezcla de carne y papa. ¿Por qué? Porque las dos primeras, tanto la salteña boliviana como el pasto hidalguense, pertenecen a las minas. Entonces, los mineros necesitan proteína, carbohidrato, energía para llevar a cabo su oficio. Y en el caso de la empanada gaucha, se destina a estos vaqueros que
se dedican a mover el ganado y que también tienen que trasladar su alimento a caballo, ¿no? Y tiene que ver con esta facilitar la alimentación. Es un fenómeno muy interesante. Ahora cuando nos ofrecen una salteña, un pasto, una empanada, pues aparte nos ofrecen una copita de vino, una cervecita, y no pensamos en su origen humilde. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya vimos esta cuestión de la geografía, de la riqueza de ingredientes, pues es lo que va a aportar cada una de las culturas. Esta riqueza, la manera en que se enriquece la cocina novohispana, está dado por las personas. O sea, no podemos hablar de una cocina rica si no hablamos de la historia de vida de las personas. Eso es muy importante. ¿Quién cocina y cuáles son sus motivos para cocinar? Cuando juntamos todos estos elementos, la riqueza de ingredientes, los procesos, porque los procesos son muy importantes para la conservación y elaboración de los platillos, y las historias de vida de las personas que cocinan, ahí sí estamos hablando de generar o construir un patrimonio cultural. Y en el caso de la cocina mexicana, es tal su riqueza, pero no tal su riqueza en ingredientes y procesos, sino también en historias de vida, que por eso ha sido denominado patrimonio cultural de la humanidad. Eh, Piensen en su casa, en su familia y en las grandes cocineras que ha habido en su familia, abuelas, madres, matriarcas, que han puesto su corazón, esta herencia culinaria, que aparte es una herencia, una tradición oral, donde la abuelita le contó la receta a la mamá la enriqueció con algo, te la contó a ti, tú la sigues replicando, y entonces ahí se da la historiografía de la comida, porque si no hubiera esta tradición oral, este pasar de boca en boca las recetas, sería muy difícil construir una identidad gastronómica. Ya hablamos de las dos grandes partes de este mestizaje, que son los indígenas y los españoles. Pero yo no quisiera dejar de lado los aportes de los esclavos, porque aparte aquí hay una cuestión bien interesante. Cuando hablamos de la comunidad negra que llega a la Nueva España, pensamos en la generalidad que todos eran esclavos. Y no, fíjense que llegaron a América tanto negros esclavos como negros libres. De hecho, a los negros libres no se les decía negros, se les decía morenos libres y que eran altamente pudientes, ¿eh? Traían sus recursos. Y ellos hacen un gran aporte también a la gastronomía novohispana. Yo les quiero hablar particularmente de Juan Correa, que seguramente ustedes lo han estudiado con el maestro Navarro, que era mulato. Es decir, él provenía de un español y de una morena libre, de una negra libre y de una familia con vastos recursos económicos. Esto le permite desarrollarse en el campo de la pintura. No hay retratos de Juan Correa, no que sean fidedignos, pero en los pocos que ustedes pueden consultar, sí se le llegan a notar los rasgos negroides. Y les quiero recomendar dentro de esta charla les voy a recomendar muchos libros porque como dice la gente que ahora tenemos mucho tiempo libre en casa, yo la verdad no he encontrado mi tiempo libre, por si por ahí lo ven, me avisan, eh, pues podemos leer muchas cosas ricas, ¿no? Y yo les quiero recomendar este texto de CONAPRED que habla de los afrodescendientes en México, cómo las comunidades afrodescendientes en México han hecho grandes aportes socioculturales a la conformación de esta nación. Tiene un apartado que particularmente me gusta mucho porque lo puedo trasladar al ámbito de la comida, que se llama Veracruz también es el Caribe. Y me parece maravilloso este apartado de este documento de CONAPRED, porque si uno lo piensa y uno ha ido a Veracruz, dice, pues sí, uno va a Veracruz y no se puede imaginar comer si no está la presencia de los frijoles, del arroz, del plátano, que eran alimentos muy utilizados por los afrodescendientes o la comunidad negra en ese momento. Es un documento que también habla mucho de los negros en la Costa Chica de Guerrero, en Oaxaca, y cómo han preservado algunas de sus costumbres.
Yo es un documento que recomiendo mucho. Y si tenemos esta suma de la comunidad negra, de la comunidad indígena, de la comunidad española, haciendo una mezcolanza y padrísima, llegamos al punto donde nos encontramos con una sociedad altamente mestizada que tratan de echar mano de todo lo que se encuentran en la cocina, que empieza, hay una fase experimental de la cocina en este periodo novohispano, que es muy interesante. Empiezan a ver qué se lleva bien con qué a la hora de la preparación de los alimentos. Y bueno, un gran laboratorio de estos experimentos que tenemos muy bien ubicado es la tradición de la cocina conventual y sus sofisticadísimas recetas. Es más, pues se acaba de publicar un libro que les recomiendo mucho, cuesta como 90 pesos, que es el recetario de Sor Juana, se llama Sor Juana y su cocina, y encontré ahí en las primeras páginas una frase que me encantó. Dice, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y habla de cómo la cocina, la gastronomía enriquece a la cultura y el alma. Pero la cocina conventual está altamente estudiada. De hecho, ya saben que si la receta del mole, que si los chiles en nogada, que si las madres haciendo estos grandes postres y el rompope, pero no es realmente la cocina que a mí me interesa estudiar. Yo estoy más orientada a qué se comía en las casas comunes y corrientes como la mía, ¿no? Y es muy interesante este fenómeno de cómo se crea como una división gastronómica entre la cocina conventual, que les digo era exquisita, rebuscada, sofisticada, y la cocina del pueblo, ¿no? Donde hay una relación directa con el costo de los alimentos, con su accesibilidad para adquirirlo, con las maneras de procesarlo. No es lo mismo tener la cocina de un convento, que eran espacios enormes, llenos de ollas y accesorios y herramientas, a la pequeña cocina de una familia común. Eh, de hecho, yo los invito a que realmente escarben un poco en estos cuadros de las series de las castas, porque un punto muy interesante es que dan muchos referentes alimenticios. O sea, si ustedes van viendo los cuadros como este que les comparto aquí, lo que trata de darles el cuadro es mucho de la idea de cómo vivían, y ahí vemos muchos elementos gastronómicos que nos hablan de qué comían. Y finalmente, eh, tengo una frase que siempre me gusta compartir con mis alumnos con los que hablo de estos temas. Les digo, lo que finalmente la mesa y lo que se sirve en ella es un reflejo de la economía, la cultura, las tradiciones que guarda una familia. Y es un principio que sigue aplicando hasta la fecha. Les decía que algo que hay que tener en cuenta es que cuando llegan los españoles, pues se asombran de la riqueza en cuestión de ingredientes, de alimentos que consumen los pueblos indígenas. Y bueno, aparte de alcanzar es el asombro, les digo, descartan los que les parecen menos atractivos, se pueden dar el lujo de descartar ciertos ingredientes y lo que más les hace shock es esta cuestión de la alimentación que llevamos nosotros, contraria a sus costumbres estacionales. Hay un fray que en el siglo XVIII, Fray Francisco de Ajofrín, recorre casi todo México y él va haciendo una relatoría de la comida. Es de los pocos estudios que se pueden encontrar sobre la comida, y entonces él habla o narra esta riqueza gastronómica con la que se va encontrando y que rompe todos los paradigmas de la cultura alimentaria en España. Y les voy a poner dos poemas. Hablando de esta cultura alimentaria, lo que estamos viendo aquí es un potaje, que es un platillo que si ahora lo consumimos en los restaurantes se nos hace muy sofisticado, pero realmente proviene de una comida de pobres. Eso es un dato muy curioso. ¿Por qué? Porque es un platillo estacional, es un platillo que se hacía durante el otoño y el invierno
para aprovechar los pocos ingredientes que había y hacerlos rendir en las casas. Si ustedes buscan recetas de potajes, no van a encontrar potaje de pollo, ni de conejo, ni de cordero, porque realmente si había un conejito para el potaje, lo que hacía era hervirlo literal hasta que el conejito quedara en los huesos, se disolviera la carne y era sabor conejo, pero no te iba a tocar conejo. Entonces, ¿cómo lo ibas a hacer rendir? Con garbanzos, patatas, alubias, vegetales, acelgas, espinacas, que iban como engordando, enriqueciendo este hervido, y ahora nos lo venden como la cosa más sofisticada del planeta. La fabada tiene un principio también de pobres. A los que les gusta la fabada saben que ahí va el huesito del jamón y todos los despojitos que van quedando, y es lo que saboriza, pero no son los elementos principales. Pero esa tradición sí se logra transmitir o heredar a ciertos platillos novohispanos. Lo que estamos viendo aquí es un caldo coleto típico de Chiapas. El término coleto en su origen es despectivo, se refería a los mestizos que querían tener aires como de españoles, querían creerse españoles, y una manera de copiarle a los españoles era copiarles la coleta que usaban. Entonces, en despectivo era, ay, tú eres coleto, o sea, quieres parecer español, pero se te nota que no eres, ¿no? Y entonces, después de ser despectivo, se vuelve denominativo. Y en la cuestión denominativa es muy interesante porque el principio es el del potaje. Es decir, es una sopa muy densa, con espesantes, donde se usa lo que va quedando en la cocina, que aparte es muy típica de San Cristóbal de las Casas, donde se dan temperaturas bajas, pero se va enriqueciendo con la ciruela pasa, con el huevo duro, con los vegetales, con los sabores de la región. Esto tiene que ver con una alimentación estacional, que es de la que provienen los españoles, pero que no aplica a los pueblos indígenas. Uno pensaría que esta cuestión paró ahí, ¿no? Que con la historia se fue superando. Pero hace poco encontré un meme donde vi que esta cuestión de la alimentación estacional tenía que ver también con la conformación de las familias muy grandes, donde había que alimentar muchas bocas. Entonces, dejó de importar la estación del año y los ingredientes con los que se contaban para empezar a satisfacer esta necesidad de dar a comer a grandes familias. Y a mí me encanta este meme que dice, si tu mamá nunca hizo caldo de res en pleno calor, esa señora no es tu mamá. A 40 grados y te hace un caldo hirviendo. Pues sí, porque se rompe la cuestión estacional de la comida y tú lo que quieres es, en un plato, darle de comer a muchas bocas y que estas bocas queden satisfechas. Entonces, eso es un platillo pesado, llenador, nutritivo. Quiero que recuerden su infancia cuando después del platazo de caldo que te ponía enfrente tu mamá, te decía, ¿quieres otra cosita? Y decías, ay no, ahí muere, ya no puedo más, ¿no? Ahí la dejamos. Entonces, pues eso es una herencia cultural y que seguimos replicando. Yo como mamá mexicana a veces también les doy caldo en época de calor para que se llenen y ya no me pidan más. Y eso que mi familia ya no es tan grande como la de generaciones anteriores a la mía. Y entonces, en este principio, no pierdan de verdad de vista el motivo de los caldos, porque es algo que da un principio básico a la cocina novohispana. ¿Qué pasa entonces en las mesas de las familias mestizas? La mayoría de los platillos se basan en sopas o cocidos que resultaban rendidores ante la conformación familiar de esa época. Aparte, no había una cultura de que había primer tiempo, segundo tiempo, entradita. Generalmente había una comida en la mañana, una comida muy fuerte al mediodía y una cena ligera en la noche. Entonces, ese plato tenía que tener o estar integrado por todos los elementos que iban a nutrir a las personas en ese momento fuerte de la alimentación.
Yo digo que en la época actual, los platillos de la época novohispana, no hay colesterol, ni triglicéridos, ni omeprazol que los resistan, ¿no? Eran muy, muy pesados, difíciles de digerir, pero eran una comida muy completa para la sociedad de esa época. Entonces, vamos a ver que esta es la parte interesante de esta charla, que si ustedes analizan la cocina novohispana, va a constar de 3 elementos base. Eh, en la cocina novohispana hablamos de bases, perfumes y comparsas. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a hablar de las bases. En el primer grupo, que son las bases, reinan los fondos de carnes, sí en plural, que cuando eran ricos eran a base de cortes y carnes magras, y cuando eran bases para pobres se hacían a partir de despojos. El término despojos lo voy a dejar a su imaginación. Y entonces estos caldos se enriquecían con vegetales, y del primero, que son estos caldos ricos, donde la carne se puede consumir posteriormente, pues nacen los consomés y los caldos. Y del segundo, es decir, las bases a bases de despojos, que pues son los cartílagos, los huesos, los cortes sucios. Los cortes sucios es donde hay mucho nervio, hueso integrado, pues nacen la birria, el menudo, todos de origen humilde, ¿no? Pero que no dejan por eso de ser deliciosos. A mí realmente yo prefiero las bases de despojos que las bases ricas, ¿no? Son mucho más sabrosas, más complejas en cuestión de su sabor. Pero si se dan cuenta, ustedes siguen usando este principio de las bases, o sea, de hacer un caldo para después preparar un platillo en una etapa posterior. ¿Quién no ha ido a la carnicería por un hueso de chamberete o un juego de guacal con alitas para hacer un caldo consistente que enriquezca el sabor de algún platillo? Yo creo que todos nos hemos tomado un caldito de pollo con una mollejita, con un higadito, con una patita, y que proviene de esta tipología de las bases, ya sea hecha de cortes ricos o de despojos, ¿no? En el segundo grupo tenemos los perfumes. Ahora vamos a encontrar los perfumes que provienen de los españoles y los perfumes que tienen un origen indígena. Los perfumes se dividen en 3 grandes grupos: especias, hierbas de olor y ralladuras para los españoles. Entonces las especias, pues todo lo que trajeron con ellos: la canela, el clavo, la pimienta, el comino, hierbas de olor, el laurel, el tomillo, mejorana, perejil, romero, albahaca, salvia, azafrán, por supuesto, azahar, manzanilla. Y eran muy adeptos a utilizar las ralladuras de limón, de naranja, pero también la nuez moscada. Entonces, ellos hacen este aporte en cuestión. ¿Qué entendemos por perfumes? Pues aromatizantes, cosas que van a hacer más complejo el sabor de los alimentos, le van a dar profundidad. Por su parte, los indígenas no se quedan atrás, y yo prefiero realmente los perfumes que tienen un origen más indígena. En las especias, pues aportamos el achote, la pimienta tabasca, la vainilla, las hierbas de olor, el epazote, que para mí es la hierba de olor por excelencia, la hoja santa, el pápalo, la pipicha. La pipicha tiene un sabor anisado, es muy del sureste. El chepil, que es una hierba de olor muy de Chiapas. Hoja de aguacate, la hoja de guayaba, la chaya, que la chaya mezclada en la masa de las tortillas es deliciosa. Bueno, la chaya se consume en agua, en las tortillas, en las salsas, y da un toque muy perfumado. Y tenemos un sazonador que embeleza a los españoles, que es el tequesquite. ¿Quién no se ha comido un elote hervido con tequesquite, no? Le da una profundidad, es un sabor salado, pero a la vez ahumado, que logra enfatizar o potenciar los sabores base de los alimentos.
Entonces, es muy importante tener claro cómo hay aportes de ambos lados. La cuestión de las bases sí es totalmente española, totalmente española. Pero la cuestión de los perfumes ya se ve este aporte, este mestizaje de la cocina. Y yo les quiero recomendar otro libro que no es caro, que se llama El libro de las especias, del anís al sumaque, de John O'Connell. Cuesta como 90 pesos. Y es un libro que es casi una guía, porque habla de no solo de las especias, sino en qué las podemos aplicar. Entonces, si ustedes son experimentales y valientes, pues es un libro con el que pueden hacer muchas cosas interesantes. Yo lo recomiendo mucho. Yo creo que siempre invertir en un libro es importante. Bueno, y si se puede invertir en 2 o 3, pues mucho mejor. Y finalmente tenemos las comparsas. Las comparsas son estos acompañamientos que podemos encontrar para hacer rendir los alimentos. Los españoles traen el arroz, las pastas, pero no las pastas italianas como la de la moderna que conocemos. Más bien nos referimos a un estilo más de tallarines o fideos chinos, ese tipo de pasta que lo usaban pues para hacer rendir y espesar los alimentos, y pues de nuestro lado de la cancha los frijoles, ¿no? Con toda su rica variedad, se utilizan igual, por ejemplo, un platillo típico los lunes en Yucatán, que son los frijoles con puerco. El frijol era la comparsa, después pasa a transformarse en el ingrediente principal y se vuelve una fusión muy interesante. Y finalmente tenemos los espesantes. Los espesantes se usan para darle mayor solidez, mayor profundidad, espesar los alimentos, como lo dice su nombre. En el caso del pan, es muy usado en recetas en la época novohispana a manera de migas, es decir, se desbarataba, desmoronaba el pan sobre el platillo, se hidrataban los jugos del platillo y servía como un elemento para rellenar la pancita. No solo espesaba el platillo, sino que lo hacía rendir y lo hacía más llenador. Por supuesto, dentro de la cultura indígena aportamos la masa. La masa es un gran espesante. Yo creo que todos hemos leído alguna receta donde lo que nos pide es remojar y moler una tortilla para espesar algún tipo de salsa, pero también se podía encontrar en otras versiones la masa como espesante, y ya en versiones más sofisticadas de la comida, pues lo que es el roux. La diferencia con el roux es que ya implica el uso de grasa, porque es la harina quemada con la mantequilla. Entonces, es raro encontrarlo en algunas recetas novohispanas, pero sí hay presencia de esta mezcla. Aquí me voy a detener un poco, porque hablando de la masa como espesante, quiero hablar de mis amados chochoyotes. Yo creo que todos hemos comido alguna vez un caldito con chochollos o chochoyotes, que son estas bolitas de masa que se cocen en el caldo y lo van espesando y sirven para hacerlo más llenador, ¿no? Es un gran acompañante de los caldos. Lo vamos a encontrar recetas donde están con puerco, con frijoles, con verduras, con pollo. Y si un día tienen tiempo, háganlos porque son muy deliciosos. Aparte, la masa se le puede integrar epazote picado, hojuelas de chile, y son muy deliciosos. Em, el pan en México tiene una historia muy interesante. De hecho, se tiene documentado que en 1524, en un solar que tenía Hernán Cortés, se siembra por primera vez el trigo criollo. Y de ahí regala esta propiedad a un criollo que se llama Juan Garrido y que funda la primera panadería en México. Entonces, el pan empieza su producción en una etapa muy temprana en la Nueva España y tiene gran aceptación por parte de la sociedad. Y otro elemento que resulta indispensable en la cocina novohispana es la manteca, que la manteca está presente en casi todos los platillos, dulces, salados. Se vuelve un insumo básico
Porque en la mayoría de los casos o en la mayoría de las recetas, un proceso básico es freír o acitronar los ingredientes antes de ponerlos a hervir o a cocer en ollas o calderos. Entonces, resulta muy importante el uso de la manteca, que aparte se utilizaba manteca de cerdo, también la de res, y la grasa de pato era muy, muy, muy deseada para la gastronomía novohispana y su aplicación a distintos platillos. En este punto, espero que tengamos claro todo lo que necesitamos para cocinar al estilo novohispano. Necesitamos una base, necesitamos un perfume, necesitamos una comparsa o un espesante, puede ser no pueden estar los dos. Tiene que ser una comparsa o un espesante, y el uso de la manteca. Y les voy a leer una receta novohispana que se llama sopa antigua. Yo creo que en estos tiempos es difícil de replicar, pero es bastante divertido leer la receta. La voy a leer tal cual está la redacción antigua. Van a ver algunos atropellos ahí de redacción, pero provienen del autor. Para que esta sopa te salga buena, es necesario que las carnes de que se saquen el caldo sean frescas, es decir, era un caldo rico. Y han de ser de carnero o de gallina y de ternera, o de las tres. Porque si le echas carne de puerco o carne seca de tasajo o cecina, la echas a perder. Es necesario que el pan sea frío y que no tenga manteca o huevo, y si fuere pan francés, será mejor. Cocerás las carnes en agua, sal, un pedazo de jamón, una cabeza de ajo, 2 cebollas, arroz y garbanzo. Y en este estando bien cocido, apartarás una cazuela con caldo y lo sazonarás en la lumbre con azafrán, clavos, pimienta, cilantro seco, tostado y un polvito de cominos, todo molido. Y lo mismo la cabeza de ajo, y le deshojarás cilantro fresco y hierbabuena. Rebanarás el pan delgadito y lo tostarás en el comal, horno o en manteca caliente, y faltando 1 hora para comer, tomarás una cazuela que untarás de manteca delgadamente en caso de que el pan no se haya tostado en manteca. Y pondrás una capa de rebanadas, otra de pedacitos de jamón, rueditas de chorizo, salchichas, longanizas, salchichón y huevos duros rebanados. Y todo cocido, y le deshojarás perejil y le echarás cucharadas de otro caldo. Pondrás más rebanadas de pan, más de los compuestos y más del caldo, hasta que en capas se llene, y al último su polvo de cilantro seco, ruedas de limón o naranja, y pondrás la cazuela a 2 fuegos del rescoldo. Y para servirla le pondrás encima un cogollo de lechuga cocido con más jamón, chorizo, etc. Y pues después de eso yo creo que no comías en 3 días. Esta receta la pueden encontrar en este recetario de Educal, que es una colección que se llama Recetarios Antiguos. Cuesta 26 pesos, entonces sí cómprenlo. Y no les digo que lo cocinen porque pues a mí nada más de leer la receta ya se me subió el colesterol, pero es sumamente lúdico y ayuda mucho a comprender lo que comían las personas en estos periodos. Entonces es un libro altamente recomendable. Tenemos también la presencia de la mantequilla, los huevos y la leche, que tenían una doble función. En las recetas saladas, pues su uso como espesantes, y en los postres como ingredientes vitales de casi todas las recetas. Yo tenía un maestro de gastronomía, el maestro Francisco Rivera, un gran panadero mexicano, que se reía mucho cuando le preguntaban, maestro, ¿a usted qué le parece esta tendencia del pan light? Y decía el maestro Rivera, en paz descanse, decía, el pan si no lleva muchos huevos, mucha azúcar, mucha leche y mucha manteca, no es pan. Entonces eso nos quedaba muy claro a sus alumnos, ¿no? A veces nos hacía romper cajas de huevo enteras para cocinar una receta. Y eso viene también de la tradición de la cocina novohispana. Postres muy ricos, muy untuosos, altamente
altamente deseables, pues por la cantidad y la riqueza de los ingredientes de los cuales estaban constituidos. Y para darles una idea de esta cuestión del uso de estos ingredientes en la cocina novohispana, les traigo otra receta que se llama ante de mantequilla. Ahora, el término ante tiene que ver con el montaje, con la manera en que se hacen capas. Casi todos, si se dan cuenta en la sopa antigua, lo que se van armando son capas, ¿no? Pan, jamón, todo lo que llevaba, sopa, más pan, más cosas, hasta que se hace como un sándwich adentro de la sopera y todo se iba hidratando y fusionando los sabores. El ante tiene este principio de emplatar encimando capas, pero solo corresponde a los postres. De hecho, si ustedes buscan en cualquier diccionario gastronómico el concepto de ante, dice que es cualquier pan o masa que es embebido con un azúcar, con algún tipo de almíbar, de frutas o azúcar. Entonces, en este caso es un ante de mantequilla. Por favor, apunten, seguro tienen todo en casa para hacerlo. Y dice, cocerá 12 cuartillos de leche con 3 libras de mantequilla dura y buena, azúcar y hojas de naranja, hasta que espese quitándole la espuma. Se dejará enfriar y le echará 15 yemas de huevos. Batir todo y devolver a la lumbre. Se pondrá en el platón con capas de biscotelas y cucharadas de la pasta. Y estando lleno, componerlo con canela, pasas y nada más. Realmente la mezcla que se hace con los huevos, la mantequilla y todo lo demás, la leche, tiene una consistencia de lo que actualmente sería una crema inglesa, que es una prima cercana de la crema pastelera, pero un poco más líquida. Y el ante se refiere, el sabor, pues el sabor a mantequilla, y el ante se refiere a este montaje de capas, ¿no? Las bizcochuelas son como los bocaditos de dama, las soletas que conocemos actualmente en la panadería, y que son altamente absorbentes. También que la cocina novohispana se enriquece con la incorporación del chile, que en los recetarios de la época lo enuncian como verde, cuando es chile fresco, verde grande, cuando se refieren al poblano, chile seco, cuando es el ancho, y chile colorado, cuando es el guajillo. Realmente no había una tipología tan amplia del chile como la que conocemos actualmente. Otro día podemos platicar de la tipología del chile, porque bueno, los nombres son divertidísimos y es bastante extensa las variedades y categorías del chile en México. Pero en esa época como que solo era fresco, seco y era el ancho y el guajillo y el chile verde y el poblano, ¿no? En el caso de los frescos. Se incorpora el uso del jitomate y el tomatillo para generar salsas ricas, untuosas y espesas. Ahora, el término untuoso en las salsas mexicanas es bien importante, porque untuoso quiere decir que no se sale, que no se resbala de la tortilla. Yo creo que es muy chocoso cuando alguien le pone salsita a su tortilla y la tortilla se empieza a remojar y se empieza a escurrir todo por abajo del taquito. Entonces, la salsa tiene que ser untuosa, se tiene que quedar en su lugar, aferrada a la tortilla. Se empiezan a preparar los moles destinados a fiesta. Este también es otro tema del que podríamos platicar, porque hay toda una tipología del mole, cuando es un mole, cuando es un molillo, cuando es un adobo, cuando es un pipián. El pipián viene de su primo europeo, que es la pepetoria. Entonces, se empiezan a preparar estos moles, pero sobre todo destinados a fiestas y celebraciones, y cuya preparación es casi ritual, ¿no? Y los molillos, perdón, y los adobos sí son de un consumo cotidiano. El mole de olla es un molillo. ¿Por qué? Porque es de baja densidad, es más líquido, más acuoso, a eso se denomina molillo. Y los adobos, como una versión menor del mole. Es como la ópera y la opereta, ¿no? Entonces el mole y el adobo.
El maíz, por supuesto, se vuelve un indispensable como espesante, pero también generando una alta gama de productos como son las tortillas, las gorditas, tlacoyos, empanadillas, tamales, sopes, coyotas, eh, infinidad de productos que provienen del maíz. Aparte, en esa época, la variedad del maíz en México era muy, muy rica, muy vasta, y esto le daba otras ciertas características organolépticas a los productos. Eh, Cuando hablamos de características organolépticas, son esas cualidades físicas, químicas, de sabor, de consistencia, de estética que tiene la comida. Todos decimos, ay, no es que nada como una tortilla de maíz azul, ¿no? Y, o sea, lo que ubicamos es que en sus características organolépticas tiene cualidades distintas a la del maíz amarillo que lo hacen más sabroso o más deseable para ciertos platillos. Y empieza a generarse también un enriquecimiento en las mesas a base de productos que sí tienen un origen muy prehispánico, pero que no abarcan eh, protagonismo en la mesa novohispana. Las flores, es muy interesante la cuestión del consumo de flores en México, porque se han ubicado más de 100 tipos de flores comestibles en nuestra flora mexicana, las variedades de hongos, los quelites, los guanzoncles, las habas, el cuitlacoche, etcétera. Todos estos elementos que encontramos en los puestos de mercado y que realmente son como una tentación. Yo siempre que voy al mercado, casi quisiera pasar con los ojos cerrados por esos puestos porque no puedo evitar llevarme el puñito de cuitlacoches para una quesadilla, el ramito de florecitas de calabaza para un omelette en la mañana, una bolsita de hongos para una sopita, pero sin abarcar un lugar protagónico, sí se van incorporando a ciertos platillos de la gastronomía novohispana. Por ejemplo, los guanzoncles se hacen en un molillo. Esta salsa que hacemos, bueno, es que hay dos versiones, los que son los guanzoncles en mole y los que son los guanzoncles en chile seco. Entonces, el que se hace en chile seco es un molillo y se van generando estas recetas que van enriqueciendo la gastronomía mexicana. El uso de los nopales se vuelve habitual en las mesas novohispanas, pero no como un platillo principal, sino como que un acompañamiento, una comparsa, una guarnición que va a estar ahí presente. En cuestión de los dulces y los postres, hay un gran aporte en cuestión de ingredientes indígenas, como son el chilacayote, el mamey, el zapote, la guayaba, las tunas, los choconoscles. Eh, por ahí, si alguna vez tienen oportunidad de hacer choconoscles en conserva, en almíbar, van a ver qué cosa tan deliciosa. Y se empiezan a crear hermosas conservas, ates, jamoncillos, jaleas, mermeladas. También, por ejemplo, la mermelada de capulín es deliciosa. Eso es un invento novohispano. Pero los ingredientes son mexicanos. Cuando hablamos de hacer tunas en conserva o choconoscles en almíbar o jalea de capulín, los ingredientes son mexicanos, son indígenas, pero todos los procesos son españoles. Los procesos de conservación son totalmente europeos y se aplican a ingredientes prehispánicos. Las palanquetas, alegrías, jamoncillos, son todos producto y tesoro de este mestizaje. Igual se incorporan a la mesa novohispana el aguacate como un gran acompañante, el queso fresco, y yo creo que todo esto lo pueden ir proyectando en la mesa de su infancia o en la mesa de su familia. ¿Quién no pone en un plato un aguacate rebanado para acompañar? ¿O quién no ofrece un taquito de queso fresco antes de comer como para aguantar? De ahí viene el término tentempié, ¿no? Para que no te desmayes de hambre antes de que tu mamá pueda hacer algo por ti. Y se van volviendo un inseparable de la mesa mexicana, es decir, se institucionalizan. Si ustedes abrieran una despensa novohispana, bueno, que hay una diferencia muy importante.
aquí lo que abriríamos sería, en las cocinas novohispanas había dos espacios importantes, la alacena y la despensa. ¿Cuál es la diferencia? En la alacena los alimentos ya están procesados. En la despensa los alimentos están sin procesar. Entonces, en la alacena vamos a encontrar las conservas, los escabeches, que son dos técnicas de conservación que resultaban básicas en la época, los turrones, las cajetas, las carnes secas, los pescados salados, y se va dando este mestizaje, porque si ellos se traen los escabeches, pues nosotros decidimos meter en ese escabeche los chiles, ¿no? Y poder conservarlos de esa manera. Cuando ellos traían col, pepinillo, cebollas, eran el tipo de escabeches que ellos acostumbraban, y de pronto nosotros empezamos a meter chiles frescos, chiles secos, como esta cuestión de hacer los chiles chipocles en conserva, con piloncillo, etcétera. Es toda una cuestión de este mestizaje culinario. Y al no existir los topper, ni los refrigeradores, eh, la técnica de conservación más popular y que ayudaba muchísimo al almacenaje de alimentos ya procesados era tomar una olla de barro limpia y hervida, donde se vaciaba el guiso, se dejaba enfriar y se cubría con una capa gruesa de grasa de pato o de manteca. El chiste es que cuando esta capa de grasa se solidificaba, no permitía el paso del aire y por lo tanto no había un proceso de oxidación. Y entonces el barro tenía una doble función porque contenía el guiso y lo mantenía frío y fresco dentro de la alacena. Recuerden que la alacena estaba destinada a alimentos procesados. Y entonces cuando se volvía a consumir, cuando se sacaba para volverlo a consumir, se retiraba la capa de grasa, que todos hemos hecho eso cuando hacemos caldito de res o de pollo, quitamos esta capita de grasa que se le hace encima cuando está en frío y se calentaba, se volvía a hervir el alimento y quedaba listo para su consumo. Muchos de los platillos que son parte de nuestra dieta, pues tienen este origen novohispano, como les contaba, como es el mole de olla, los encacahuatados, los pipianes, los molillos, estos caldos gordos, eh, y las técnicas y los ingredientes, y hasta las porciones, porque eso hay que decirlo, se han ido modificando con el paso del tiempo, pero no dejan de ser parte de nuestra herencia cultural y pues deleite de nuestro paladar. Entonces, pues ante esto es un breve, pero yo quería ser muy concreta, esto es un breve y muy concreto recorrido por las bases de la cocina novohispana. Yo les quería preguntar si se animan a preparar un menú novohispano. Y entonces en la página de Rombo Negro, en la página de Facebook del Centro Cultural, en un momentito, terminando la charla, les vamos a publicar un menú novohispano para que ustedes lo puedan preparar y que fue exprofeso diseñado para esta charla. Y yo les quiero platicar un poquito de este menú, porque esto nos lleva a otro término gastronómico que es muy importante. ¿Qué es un guión gastronómico? Un guión gastronómico es cuando nosotros hacemos un listado o diseñamos una comida en base a ciertos platillos que vamos a preparar y cada uno te va a ir llevando o le va a dar pie al siguiente platillo. Cuando ustedes hacen de comer en su casa y piensan en qué sopita van a hacer y con qué guisito lo van a servir y cuál va a ser la guarnición, ustedes lo que están haciendo es un guión gastronómico. A veces cometemos errores en estos guiones gastronómicos. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado cuando van a comer a un restaurante que te emocionas pidiendo. Y hablábamos que tiene que ver tres elementos importantes: ingredientes, preparación y porción. Entonces pides una entrada y te llega una porción bestial, así enorme, que es solo para ti y tú la podrías compartir con 34 personas. Y te pasan dos cosas. De ver esa porción y los ingredientes y la preparación con los cuales está hecho, te llenas y te asustas.
ahí ya saturaste el estómago y el paladar para recibir otra cosa. Quiere decir que el guión gastronómico estuvo mal hecho. También cuando tú comes, por ejemplo, un platillo principal y no te permite llegar a un cierre, no estoy hablando de postre, porque yo sé que hay muchas personas antipostre. Un cierre puede ser hasta una fruta, hasta un plato de vegetales al vapor, pero sí tiene que haber un cierre en el guión gastronómico. Cuando tú comes un platillo fuerte y te deja cansado, sudoroso, agotado y visco, y no puedes llegar al cierre, el guión gastronómico estuvo mal hecho por la porción, por los ingredientes, por la preparación. Entonces, yo digo que comer es como en la ópera, debes ir creciendo. O sea, debes de ver una introducción que te presente a los personajes, que te hable de qué se va a tratar este asunto, debes de llegar a un clímax y después el postre debe ser el gran desenlace. Vamos a empezar con un primer tiempo, que son unas migas mexicanas, que es como una versión light de la sopa antigua que les leí. Estas migas son realmente muy ligeras, incorporan un ingrediente prehispánico que van a ver ustedes por ahí, que es esta cuestión del huevo al aire, que es una especie de método espesante. Eh, Se va a hacer un caldo de rodilla, que es una base, y es una base de despojo. Entonces vamos a hacer previamente un caldo de rodilla, y a este caldo de rodilla se le van a incorporar las migas, un poco de pollo, un poco de queso añejo y el huevo al hilo. Después vamos a tener un pollo en adobo de chile guajillo, es un adobo ligero, eh, donde vamos a tratar de controlar la acidez del adobo. Es un adobo que tiene un grado de acidez alto porque lleva vinagre y va a llevar una guarnición. Ese grado de acidez se tiene que mitigar pues con sus respectivos frijolitos de la olla. Todo el menú está diseñado para 8 porciones, pues si ustedes tienen una familia de 4, hagan la mitad porque les va a quedar mucho. Y para ayudarnos a contrarrestar el picor y la acidez y la pesadez del adobo, en lugar de un omeprazol, lo vamos a acompañar de un agua de mango con hierbabuena, que la cremosidad del mango nos va a ayudar a mitigar esta cuestión del picor y la acidez, y la hierbabuena es un digestivo por excelencia. Y vamos a terminar nuestro guión gastronómico con una natilla de coco, también muy untuosa, cremosa al paladar y servida con piña caramelizada. Ahora, aquí hay algo muy importante. Los adobos tienen una técnica muy específica. Entonces, para saber que un adobo está bien hecho, debe ser terso al tacto, es decir, no se deben de sentir grumos para que ustedes puedan controlar la textura del adobo. Debe ser terso al tacto, sin grumos, sedoso al paladar, es decir, que se sienta así suavecito, resbalosito, y brilloso a la vista. El color y el brillo, la luz que refleja el adobo, debe ser mucha, contrario a los moles, que son más bien con cierta opacidad. Y entonces, pues yo espero que se animen a preparar este menú que yo preparé o diseñé para ustedes con mucha ilusión. Y pues una ley de vida que tenemos en nuestra familia es que la vida es para disfrutarse. Y yo les dije que yo les iba a platicar de cocina novohispana y de otros manjares y de otros placeres. Ya les he recomendado algunos libros, pero en este caso, pues si no les gusta el agua de mango con hierbabuena, para maridar este menú, yo les ofrezco 2 vinos muy buenos. Los vinos de Baja California se llevan muy bien con los adobos por la cuestión de su proximidad con el mar y lo que aporta la tierra en cuestión de la vid. Y el primero que les ofrezco, les sugiero, es el vino Tributo, que proviene de Ensenada. Los 2 vinos son un blend, es decir, son una mezcla de uvas. El primero es un Merlot que tiene blend con Cabernet Sauvignon. Y el segundo es un vino que se llama Cumey. Este viene de Baja California Sur. Es un triple blend, tiene Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot.
Entonces, con los dos van a acompañar muy bien su adobo. El adobo no necesita mayor comparsa que el frijol para que no me le vayan a poner arrocito blanco ni verduritas al vapor por ahí. Después, nuestro amigo Carlos Hernández, que nos habló la semana pasada de tecnología 5G y que la verdad nos hizo ver que el futuro ya es mañana. De pronto, cuando yo escuché su plática, dije, ay, nos va a hablar del futuro. Cuando terminé de escuchar su plática, dije, ay, el futuro es mañana. Saludos a nuestro amigo Carlos, es un innovador, pero también es un emprendedor. Tiene una empresa, una pequeña distribuidora de cervezas que se llama Virtual, la encuentran en Facebook. Nos recomienda para maridar 2 cervezas. Si van a maridar con vino, el maridaje se denomina complementario, es decir, va a acabar de redondear los sabores del menú. Si ustedes maridan con estas cervezas que les voy a sugerir, el maridaje sería por contraste, es decir, sería opuestos a las características organolépticas del menú en sí. La primera es Piedra Lisa. Las 2 cervezas son tipo IPA, son cervezas claras. Nos recomienda una Piedra Lisa o una Loba Alfa, son cervezas artesanales, que por supuesto pueden comprar con él. Y les recomiendo 2 libros que me encantan. El primero es El Arús de la cocina mexicana, Patrimonio de la Humanidad. Yo algo que le reconozco mucho a Larousse es que busca como no solo el rescate de ciertas técnicas y elementos culinarios, sino que los baja a procesos o elementos que podemos hacer en casa, ¿no? No es un libro de alto nivel, es algo que fácilmente se puede reproducir en casa y eso siempre resulta satisfactorio. Y en este caso hace rescate de recetas tradicionales o emblemáticas de la cocina mexicana. Van a encontrar hasta las papas con chorizo, pero es un libro que vale mucho la pena. Y una publicación de Lina que pueden comprar en los libros de Google, que se llama Apuntes para la historia de la cerveza en México, porque es muy interesante, ¿eh? La cerveza llega a México con la Nueva España y a nadie le gusta. Todo el mundo le hace el feo, el fuchi, no es aceptada, tiene un origen y un inicio muy atropellado aquí en América la cerveza, y después habla de ese punto de quiebre donde todo el mundo se aficiona y ahora hasta le mandan mariachis a los camiones cuando llegan a surtir, ¿no? Entonces, también altamente recomendada esta publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, fíjense, ya tenemos qué comer, qué beber, qué leer. Les recomiendo, este es un texto un poco más denso, más académico, pero sumamente interesante. Proviene de la revista Historia y Memoria. Se llama Comer en Nueva España, Privilegio y Pesares de la Sociedad del Siglo XVIII. Este lo pueden descargar en PDF en internet. Es muy amplio, un poco complejo, pero muy interesante. Y les voy a recomendar 3 películas, porque a mí las películas, y más cuando son de comida, me encantan. Vamos a empezar con una joya del cine, que es Batel, con Gerard Depardieu y Uma Thurman, que habla de este cocinero francés que se dice que es el creador de la crema chantilly, y la película pues habla de los últimos días de su vida, cuando entra en una crisis existencial muy fuerte, donde cuestiona sus aportes a la gastronomía y cómo lo dimensiona la sociedad. Es una obra de arte, ¿eh? Desde el vestuario, las escenas, la fotografía, la música. No tengo palabras para describir esta película, es inefable. Después, Los Sabores del Palacio, que es una comedia francesa. A mí me gusta muchísimo el cine francés. Esta la encuentran en YouTube. Es una comedia un poco de humor negro, pero les va a gustar bastante. Y una comedia que también muy buena respecto a la comida, que se llama El Chef, la receta de la felicidad, con Jean Reno, que es un actor muy simpático. Hay muchas películas muy buenas respecto a la gastronomía, Julie and Julia, bueno, hasta Ratatouille,
pero yo quería recomendarles películas que no fueran tan conocidas. Y si no son mucho de películas, pues si les gusta ver la tele o series en la computadora, yo les recomiendo que sigan la trayectoria de Yuri de Gortari, que es un gran chef e historiógrafo de la gastronomía mexicana. Ha dedicado todos sus esfuerzos, su vida y su trabajo a rescatar ingredientes, técnicas, recetas. Él participa en una serie de Canal 11 que se llama Tu Cocina. De hecho, él se encarga de la sección de cocina mexicana. Y si les interesa ver más su trabajo en personal, tiene un canal en YouTube que se llama Cocina Identidad, donde van a ver que hace jericayas y capirotada y mole de monja y recetas antiguas que son realmente deliciosas de ver y de probar. Y bueno, yo con esto, Disculpa, ¿dijiste Yuri de Gortari? Yuri de Gortari, así se llama el chef. Gracias. De nada. Y por último, pues la música. Para mí cocinar y poner música y servirme una copa de vino o un caballito de tequila me resultan de las experiencias más placenteras de la vida. Les recomiendo que escuchen en un canal que se llama Himnos de México en YouTube, la música novohispana de la Catedral de Oaxaca. Son una serie de 10 videos donde van a escuchar unas piezas bellísimas, interpretadas en el órgano de la Catedral de Oaxaca. Algunas son corales, pero nos dan mucho la idea de la música de la época. Entonces, también altamente recomendable escuchar, les digo, el canal se llama Himnos de México y van a encontrar ahí toda la sección de música novohispana. Y yo con esto pues me quiero despedir. Bueno, ahorita vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Darle gracias a Roberto, que siempre me apoya en estas iniciativas. Siempre es un placer, ¿no? Colaborar con Rombo Negro y ver todo lo que genera y lo que transforma en la gente. Es altamente recompensante, ¿no? Cuando ves que la gente se interesa en leer otras cosas, en ver otras cosas, en mirar el mundo de otra manera, sabes que estás haciendo bien tu trabajo. Y yo creo que Roberto, en su misión de vida, se ha encargado de hacer eso y nos ha arrastrado a todos con él. Entonces, sí le quiero dar gracias de manera pública, le quiero dar gracias a Carlos Hernández, que me ayudó con el maridaje de las cervezas. Y no sé si hay alguna pregunta, duda, algo que compartir. Ahora sí vamos a platicar todos.